Bueno, pues tengo yo aquí del 38 que eran polinomios, representan las siguientes funciones. Voy a hacer una de estas, de polinomios, pero al final las que tienen más chicha son las otras, Vale. las de las fracciones. Entonces voy a hacer una de polinomios por no despreciarlos, pobres. Mm. A ver, 38. El apartado A. ¿Tenéis clases después Sí, de hora. Con Esther Fuster. con este? Sí. Vale. Esta es la función que hay que representar. Bueno, los pasos, el primer paso, está bien ponerlos, no hacerlo todo al montón, vale la pena dividirlo por pasos porque así el ejercicio queda súper estructurado. Entonces lo primero Sí. es el dominio y en este caso, como es una función polinómica, pues el dominio son todos los números reales. Y lo puedes poner aquí, ya que f de x es un polinomio. Todo lo que sepas lo pones, ¿vale? Si sabes por qué son todos los números reales, pues que no quede solo en que es R y ya está, ¿vale? Pero Luis, en este ejercicio solo te piden que halles los puntos singulares y las ramas infinitas. Mierda, pero al final te dice que representes, ¿no? Representa las funciones Sí. hallando Sí. los puntos singulares y las ramas infinitas. Pero como dice representa, yo voy a hacer todos los pasos. Adelante, adelante. Yo los he hecho también. Ah, pero yo todo esto que En el momento en el que dice representa, ya van todos los pasos ahí al montón. Ah, Y entonces, ¿para qué especifican lo otro? Pues yo qué sé, para que no te los dejes. ah. A Joder, ver, qué guay. yo esto lo hago así, pero a lo mejor llega otro profesor y te lo estructura de otra manera, o va ahí al montón sin hacerlo por pasos, ¿vale? Mm, A mí me gusta vale. tenerlo estructurado porque creo que el que va a corregir pues lo va a apreciar mejor que si está todo ahí y ahora calculo un límite por aquí y ahora calculo una asíntota y luego calculo los puntos de corte. Entonces, si tenemos un orden, pues yo creo que el que corrige lo va a agradecer. Y como estamos preparando para selectividad, pues yo creo que está bien. ¿Vale? Pero a lo mejor el profesor del año que viene os lo explica de otra manera. Vale. Que esto no es que esté escrito en un sitio, se hace así y estos son los pasos y no hay más pasos ni nada. ¿Vale? Esto me lo Vale. invento yo. Eso, Luis, ¿no era en mayo o te decían si te quedabas en el Aigón? Sí, me lo han dicho hoy. Al final de clase os cuento. Ah, nos vas a dejar la intriga, ¿no? Sí, al final de clase Han os dicho el cuento. profesor del año que viene, eso es que se va a ir. Luis, por Dios. Luis. Entonces, el 2, ¿qué era el 2? Ah, Era era. la simetría, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Habéis entendido lo de la simetría? Sí. Sí, le pones f de menos x, si te sale lo mismo es de par y si te sale Todo entre cambiado. Exacto. es el otro tipo, pero si se te queda mezclado, ¿qué es lo que hay que poner, Luis? Que no es Que no tiene simétrica. simetría. Vale. Yo lo tengo grabado en la mente eso, ¿eh? Sí, yo también. Sí, eso porque te ha quedado grabado. En los ejercicios. De tantas veces que lo has Vamos a hecho. repetirlo. Hacerlo 30 Sí, veces. f de menos x. Pues La bueno, verdad es Creo que que está en la cárcel. este es uno de los pasos que puede que sean saltables. Este paso se podría llegar a omitir. Porque si no sabes si es simétrica o no es simétrica, al final el dibujo te va a salir el mismo. ¿Vale? Vale. Lo que pasa es que si sabes que es simétrica, pues el dibujo sabes que te va a salir simétrico y todo sale más fácil. Y que al final, tú imagínate que dices que va a ser simétrica, pero cuando haces el dibujo no te sale simétrica. Y entonces, pues, puedes decir, me he equivocado en alguna cosa. ¿Vale? Entonces la simetría es un punto que podríamos quitar, que no es necesario para hacer la representación, pero si la hacemos y sabemos si es simétrica o no, luego para cuando veamos el dibujo podremos saber si está bien hecho o no está bien hecho.
En este caso no es simétrica porque no me ha salido ni la misma ni cambiada de signo. Entonces, no es simétrica, ya está. Vale. El punto 3 eran los puntos de corte o las asíntotas. ¿Qué hacía primero? Asíntotas. Asíntotas. Asíntotas, vale. Pues para las asíntotas, aquí terminamos bastante rápido, porque decimos que f de x no tiene asíntotas por ser un polinomio. Lo que tiene son ramas infinitas. Entonces, para ver las ramas parabólicas, perdón. Las ramas parabólicas hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de la función y el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Y vemos si es más o menos infinito y ya está. Entonces, al sustituir por más infinito, esto va a ser más infinito y al sustituir por menos infinito va a ser menos infinito. ¿Por qué? Porque la función f de x es x cubo, no sé qué más, x cubo menos 3x cuadrado más 1. Para hacer el límite cuando x tiende a más infinito, esta parte de aquí es irrelevante, no me importa para nada, entonces solo tengo que ver el signo que tiene el x al cubo. Cuando sustituyo por más infinito, pues más infinito elevado a 3 sería más infinito, y menos infinito elevado a 3, pues menos elevado a 3 sería menos, y infinito elevado a 3, pues infinito. Por tanto, de aquí me sale este de aquí, ¿vale? Vale. Ningún problema. Hacemos el Luis, una 4. cosa, las asíntotas y las ramas parabólicas, o sea, las ramas infinitas, ¿es todo lo mismo? Las ramas infinitas engloban a las asíntotas y a las ramas parabólicas. Vale, es que el ejercicio, como pone otros nombres, pues yo ya me he rayado. Vale, el ejercicio dice ramas infinitas. Ramas infinitas está refiriéndose a que encuentres las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales, las asíntotas oblicuas y ramas parabólicas. Todo eso son ramas infinitas. Vale, vale, vale. ¿Vale? En este caso, como es un polinomio, lo que vamos a tener son ramas parabólicas. Si queréis lo ponemos aquí. Tiene ramas. No, si era por aclararme, o sea, tipo, yo me lo apunto y ya está. Pero como luego los ejercicios pone otros nombres, pues yo ya digo, no sé lo que me pide. Sí, pero bueno, lo de ramas parabólicas, ese nombre sí que. Ramas infinitas, eso sí que lo habíamos visto. Sí. Bueno, luego van los puntos de corte. Que puntos de corte no es más que resolver una ecuación. Primero, el eje X. Por hacer algo primero. Eje X tenemos que hacer, para encontrar los puntos de corte, f de x igual a 0. Resolver esa ecuación, que es x al cubo menos 3x cuadrado más 1 igual a 0. La forma de resolver esta ecuación es utilizando a nuestro amigo Ruffini. Pero no da esta. No da exacta. Sí, no. Lo que haces es que lo haces una vez y luego ya se te queda la ecuación de segundo grado. Tiene que funcionar en -1, ¿verdad? Espera, a ver. A mí no me dio, ¿eh? A mí me dio decimal. A ver qué pruebe. No, da decimal, da decimal. Yo comprobé con la calculadora y no sé si salía o un número complejo o 1 No, menos 1, 2,8. no da. Ah, no, hazlo con el 0. 2,8, Hazlo con el 0. Con el 0 no. Ah, no. No. No, no. No. Son 3 soluciones decimales, por eso es una mierda. Pues menuda mierda de ejercicio han puesto aquí. Pues hay varios iguales, ¿eh? Hay todos los que son así de... Vale, pues entonces no tenemos más remedio que utilizar la calculadora. ¿Qué 3 números nos salen? 2,88. 0,65. 2,88, ¿qué más? 0,65. 0,65 Y menos 0,53. menos 0,53. Esto es una mierda, porque no se puede resolver la ecuación.
Sí, ya, no sé. Ya nos dimos cuenta ayer, Luis. Mm, Pues hay que escribirle una carta a Naya para que quite estos ejercicios. Ya se las creímos. Eje Y. El eje Y seguro que lo podemos calcular porque simplemente tenemos que hacer la x igual a 0. Y entonces, 1. bueno, hacer la x igual a 0 al final es calcular f de 0. Es lo que nosotros queremos hacer. Eso será el punto de corte. F de 0 es 1. Entonces, en el punto 0, 1, corte con el eje Y. Ese sí que lo podíamos calcular. Y luego ya me queda la monotonía. 4, 5. Monotonía, crecimiento, decrecimiento de la función. Lo que piden son los puntos críticos. Pues, ¿sabes por qué no sale exacto? Porque el ejercicio dice representa las siguientes funciones hallando los puntos singulares y las ramas infinitas. Y no Claro. te pide los puntos de corte y entonces puede poner los puntos de corte que le da la gana. Ya. Ya está. Así de felices son estos. Bueno, la derivada es 3x cuadrado menos 6x y ya está. ¿Sí? ¿Os daba eso? Para encontrar los puntos singulares debemos igualar la derivada a 0. Sí. Y en este caso, pues es una ecuación de segundo grado incompleta que la podemos resolver factorizando. Sacamos factor común un 3x y tenemos x menos 2 igual a 0. Tiene dos soluciones, que va a ser la x igual a 0 y el x igual a 2. Por tanto, tenemos dos puntos críticos. ¿Vale? Estos son puntos críticos o puntos singulares. Se llama de las dos formas. Y ahora lo que hay que construirse es una maravillosa tabla. Esta tabla también la podréis ver escrita, otro profesor os lo pondrá de otra manera. A mí me gusta cómo queda estructurada en la tabla esta. Pero bueno, cada uno. A ver, aquí arriba tenemos que poner la partición de la recta. La recta tenemos esta partición, el 0 y el 2, y entonces el primer trozo va a ir desde menos infinito hasta el primero que nos encontramos, que es el 0. El segundo intervalo es desde el 0 al 2. Y desde el 2 al más infinito. Estos serían los tres intervalos que se quedan al partir la recta por los puntos críticos. ¿Vale? Ahora hay que analizar la derivada, el signo de la derivada. ¿Por qué? Cuando la derivada es positiva, ¿qué ocurre con la función? Que es creciente. Que crece. Y cuando la derivada es negativa, la función decrece. Entonces, para hacerlo, yo lo que voy a hacer es a sustituir un valor de este intervalo en la derivada. Yo sé que la derivada tiene el mismo signo en todo este trozo. En todo este trozo va a ser o toda positiva la derivada o toda negativa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el 0 es cuando hay un cambio de crecimiento. En el máximo pasa de ser creciente a ser decreciente. Y es necesario, si la función es continua, es necesario que para que haya un cambio de crecimiento y decrecimiento tengamos un máximo o un mínimo. ¿Vale? Por eso aquí tenemos siempre el mismo signo. Lo que he dicho de si la función es continua es muy importante. Y por eso en uno de los ejemplos que puse en el vídeo también tenemos que poner las asíntotas. Porque las asíntotas pueden producir también cambios de crecimiento. Puede ser aquí creciente y aquí puede ser creciente otra vez. O puede ser decreciente. Entonces, en esta tabla vamos a meter los puntos críticos, que son los que puede haber cambio de crecimiento, y también las asíntotas, porque también puede haber cambio de crecimiento. ¿Vale?
¿Esto está claro? Sí. Entonces, como la derivada tiene el mismo signo entre menos infinito y 0, pues cojo cualquier número que esté entre menos infinito y 0 y lo sustituyo en la derivada. Solo me interesa el signo, no me interesa para nada el valor que toma la derivada en ese punto. Al sustituir por -1, comprobamos que esto es positivo. ¿Vale? Lo podemos, a ver, sería 3 más 6, 9. 9 que es mayor que 0. Espérate que lo ponga más pequeño. Que es mayor que 0. Por tanto, aquí la derivada es positiva y por tanto la función en este trocito crece. Ahora entre 0 y 2, pues voy a elegir, por ejemplo, el 1. Y al sustituir por 1 me sale -3, que es menor que 0. Aquí la derivada es negativa y la función decrece. Y miramos entre 2 y más infinito, cogemos por ejemplo en el 3, que al sustituir por 3 serían 27 menos 18, que son 9, Sí. que es mayor que 0. Por tanto, aquí también es positiva y aquí crece. Entonces, con esto sabemos que f de x creciente desde menos infinito hasta 0, unión desde 2 a más infinito. ¿Qué más? Pues que f de x decreciente desde el 0 al 2. Y sabemos también que ¿qué ocurre en el 0? X igual a 0 es un máximo relativo. Ujú. Y ya que estamos Luis, Hay que aquí, poner el punto, ¿no, Luis? y vamos Luis. exacto, y ya que estamos aquí, vamos a poner el punto en el que se alcanza el máximo. Sabemos que en x igual a 0 tenemos el máximo, pero ¿a qué altura? La tenemos aquí, lo tenemos por abajo, lo tenemos por en medio. Entonces, para saber exactamente a qué altura está, pues tenemos que hacer f de 0, que resulta que ya lo teníamos calculado, que valía 1, que era el punto de corte con el eje y. ¿Vale? Entonces el punto máximo, el 0, 1, es el máximo. Luis, ¿Qué? a mí lo de los máximos y lo de los mínimos no me ha quedado muy claro de cómo se saca. Pues lo que hay que ver es el crecimiento de la función. Si la función crece y llega un momento que decrece, eso es porque Sí. produce un... Vale, Sandra. Eso es porque produce un máximo. ¿Vale? Ujú. Si la función decrece... Ahí va. Si la función decrece y entonces después crece, eso es porque se produce un mínimo. Entonces tienes que mirar como hiciste en el vídeo, ¿no? En el Exacto. punto Aquí, ¿qué que ocurre? está, En el 0, justo ¿qué en medio, ocurre? El 0 está aquí. que llega al máximo, a lo más alto. Aquí. Sube Mm. y luego baja. ¿Se ve el puntero? Sí. Sí. Sube y Yo no luego lo veo el baja. puntero. Y aquí baja y luego sube. Entonces aquí vamos a tener un mínimo y en el 0 vamos a tener un máximo. Luis, Vale. creo que el puntero no se ve, ¿eh? No, yo no lo he visto. ¿No veis Pero el te he puntero? ¿No entendido. se ve en la pantalla? A ver, sí, pero súper flojito. Sí, se ve un poco Ah, pues yo flojo. no. Yo por lo Sí, menos sí que tampoco lo lo veo. Sí, está entre las dos flechitas. Entre las dos flechas. Ah, vale, ya. Vale, vale. Sí, es muy débil el puntero este. Vale, lo veo, lo veo. Pero claro, cuando hay que estudiar las asíntotas, Luis, Sí. las asíntotas no puede ser un máximo ni un mínimo. Claro, las asíntotas no pueden ser máximos ni mínimos. Eso lo tienes que tener claro. Cuando te hagas la tabla esta, la separación de las asíntotas, pues no va a ser. Va a ser una asíntota y no va a ser máximo ni mínimo. Por mucho que a la izquierda crezca y a la derecha decrezca. Eso Luis, tengo una pregunta. Dime. Si cuando haces las asíntotas, previamente estudias cuándo va a la izquierda, o sea, cuándo va a menos infinito y a más infinito, ¿tienes que volverlo a poner en la tabla? No, de hecho, eso es una información que está duplicada. Si tú haces los límites laterales, Ujú. te está dando la misma información que la tabla.
Si haciendo las asíntotas hacemos los límites laterales, no hay que ponerla en la tabla. Sí, sí, en la tabla tienen que estar las asíntotas. Entonces antes no lo hacemos. Puedes o antes no hacerlo o de todas formas hacerlo y luego comprobar que todo cuadra. Que esa es la opción que yo recomiendo. Que hagas los límites laterales, te dará más o menos infinito y luego cuando hagas la tabla, todo tiene que cuadrar. Vale. ¿Vale? Entonces se puede comparar para ver si hay algún error y en caso de que haya algún error, pues darte cuenta. Entonces, imagínate que estás haciendo un examen y ocurre eso, que no cuadra. Pues tú poner en el examen, mira, esto no cuadra por este motivo, por este motivo, por este motivo, me he equivocado en algún sitio y no lo veo. Pues es que eso es más, me parece mejor que hacer todo el ejercicio que no cuadre y decir a tomar por el saco, que no cuadre, me da igual. Creo que se valora más el darse cuenta de que una cosa, un resultado no cuadra que ir haciendo el ejercicio y ya está. ¿Vale? Vale. Si alguna vez estáis haciendo una investigación, eso es así. Si los resultados no cuadran, hay que decirlo y parar la investigación. Así que aquí lo mismo. El otro era el 1, ¿no? O el 2. El 2. X igual a 2 es un mínimo relativo. No, es un punto de inflexión, ¿no? No. No, porque decrece y luego crece. Entonces es un mínimo y para calcular la otra coordenada pues hacemos f de 2. 2. F de 2 era 2 elevado a 3 menos... ¿Cómo era la función? A ver. Menos 3x cuadrado más 1. 8 menos 12 más 1, que estos son menos 3. Pues el punto será el 2 menos 3. Mínimo. Y ya está, mínimo relativo. Y una vez llegamos aquí, estamos ya en condiciones de representar la función. Entonces, a ver si me sale recto. Vale, podría haber sido peor. Vale. Tenemos que la función tiene... Voy a colocar los máximos. Los máximos son el 0, 1. Aquí tenemos un máximo. En el 2 menos 3 tenemos un mínimo. Los puntos de corte, que en este caso son una caca, pero bueno, son 0,65. Bueno, voy a coger el 0,5 y el menos 0,5 más o menos. Por aquí corta y por aquí corta. Y luego corta. ¿Cuál era el otro? 2,88. 2,88. Pues 2,88 más o menos por aquí. Pues ya está. Ahora ya la función hace así. Más o menos. Y todo cuadra. De aquí a aquí la función crece, luego decrece, luego crece. ¿Vale? También está bien si aquí ponéis los datos estos. Joder. Pero bueno, este es de 0,1. Ya está. Las polinómicas no tienen mucha chicha porque no tienen asíntotas. Entonces, pues... ya está. ¿Alguna que queráis hacer del otro? Porque creo que me va a dar tiempo a representar una. Sí, del ejercicio... Bueno, Raúl, di tú.
No, una que tenga oblicua, decía yo. Pues Una esa. que Ah, tenga sí, sí, sí. oblicua es, por ejemplo, la E del 41 tiene oblicua. Pues esa. A ver. La E. La E. Sí, tiene oblicua. Ya. El 41. La E. F de x igual x cuadrado menos 1 entre x más 2. Se ve claramente que va a tener oblicua porque el grado del denominador es 1 menos que el numerador. Y eso indica que va a tener asíntota oblicua. A ver que revise quién ha asistido hoy. Bueno, entonces, dominio. Lo primero, el primer paso sería el dominio de la función. Espérate. Dominio. El dominio de la función es todos los números reales menos el menos 2. Ya que x igual a menos 2 anula el denominador. 2. Vamos a ver la simetría. No va a ser simétrica porque si hacemos f de menos x me va a salir menos x al cuadrado menos 1 menos x más 2. La parte de arriba sí que se quedaría igual, pero la parte de abajo nos queda un menos x que en el momento en el que intentara ponerlo delante, pues cambiaría también el signo del 2 y ya no conseguiríamos la misma función que al principio. Por lo tanto, no es simétrico. Punto 3. Las asíntotas. La asíntota vertical tenemos que hacer el límite cuando x tiende a un número, que en este caso voy a elegir el menos 2, porque es el único valor que anula el denominador, de x al cuadrado menos 1 entre x más 2. Al hacer este límite, esto me sale infinito. Bueno, me sale 4 menos 1, 3 partido por 0, que esto es infinito. Por tanto, voy a analizar qué ocurre a la izquierda y a la derecha del menos 2. A ver. La parte de arriba es positiva, tanto si voy por la izquierda como por la derecha. Y la parte de abajo, pues si cojo un número más pequeño que el menos 2, entonces estaría haciéndolo negativo. Por tanto, menos infinito. Porque la parte de arriba siempre es positiva. Siempre es positiva cerca del menos 2, digo. Y a la derecha del menos 2 me tiene que salir más infinito. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Perfecto. Sí. Luego voy a por la asíntota oblicua. ¿Por qué no paso primero por la horizontal? Pues porque sé que horizontal no me va a salir, porque el grado del de abajo es 1 menos que el de arriba, por tanto va a haber asíntota oblicua y por tanto no va a haber asíntota horizontal. Por tanto, saco la asíntota oblicua y concluyo de ahí que horizontales no va a haber. ¿Vale? En lugar de hacer todo el cálculo de la asíntota horizontal, darte cuenta que no existe y entonces calcular las oblicuas, me anticipo, hago primero las oblicuas, que sí, que sé que hay, y luego directamente, sin hacer ningún cálculo, digo, como hay oblicua, no hay horizontal. Y ya está. ¿Vale?
Entonces la asíntota oblicua es igual a mx más n. Esta va a ser la forma que tiene la recta oblicua y la m es el límite cuando x tiende a más infinito de f de x entre x. Creo que estoy haciendo mejor letra porque está en la cuadrícula. No sé, es una impresión que me da a mí. A lo mejor estoy flipado. Y es una mierda de letra también. Pero si no escribes sobre la cuadrícula, Luis. Cállate. Da lo mismo, es mejor y ya está. Bueno, entonces aquí me saldría este límite que dividiendo por x al cuadrado arriba y abajo concluiríamos que el límite es 1. Y ya directamente lo podemos poner. ¿Vale? Porque realmente este límite podemos también justificarlo de esta manera más rápida, sin meternos en ningún lío de dividir. Y esto es 1. ¿Vale? Lo podemos justificar así más rápido. Aunque si divides arriba y abajo por x cuadrado, la justificación esa sería la más completa, pero aquí yo creo que sobra con hacer este tipo de justificación. ¿Vale? Pues ahora me falta la n. N es igual al límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos mx. El límite cuando x tiende a más infinito de la función que es x cuadrado menos 1 entre x más 2 menos m, que es 1 por x. Tengo que resolver, esto es infinito menos infinito, si hago ya directamente el límite, pero como ya sé que voy a tener que juntar los dos sumandos estos, pues lo hago y ahorro un poco de tiempo. X cuadrado menos 1 menos x más 2. Y de denominador x más 2. He sacado el denominador común. Esto es igual al límite cuando x tiende a más infinito. Quito ese paréntesis de ahí. Lo he hecho mal, ¿verdad? Creo que esto va multiplicado por x. Sí, exacto. X cuadrado menos 1 menos x cuadrado menos 2x. Me he dado cuenta de que daba mal porque aquí se tiene que simplificar x cuadrado con x cuadrado. Entonces cuando mentalmente he intentado quitar los paréntesis, digo, pero si no se va la x al cuadrado. Entonces me he dado cuenta de que había algún error y era esa x que me la había merendado. Límite cuando x tiende a más infinito, en el denominador x más 2, en el numerador menos 2x menos 1. Este límite es menos 2 partido por 1, que son menos 2. Por tanto, la asíntota oblicua y igual a x menos 2 asíntota oblicua. Y ahora acabamos diciendo que asíntota no hay por tener asíntota oblicua. Y ya está. Y rama parabólica, no tenemos que hablar de ella. No, porque tenemos asíntota oblicua. Pero no hace Claro, falta, no hace hay falta que justificar que no hay. No, yo lo dejaría con las asíntotas. Justificar que las 3 tipos de asíntotas y ya está. La rama parabólica, si quieres poner aquí rama parabólica no hay por tener asíntota oblicua, también podrías poner. O puedes poner asíntota horizontal y rama. Sí, eso es lo que he hecho yo.
Así, Agrupar las dos. agrupas las dos en una y también. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos las asíntotas. Y ahora el punto 4. Puntos de corte. Puntos de corte. Eje X. Eje X tenemos que igualar la función a 0. La función era x cuadrado menos 1 entre x más 2 igual a 0. De aquí, para que esta fracción sea 0, no tenemos más remedio que el numerador sea 0. Me da igual el denominador lo que valga. ¿Vale? Lo podéis ver también pasando el denominador entero multiplicando al 0. Entonces desaparece ese denominador. ¿Vale? X al cuadrado menos 1 igual a 0. X al cuadrado igual a 1. X es igual a más menos 1. Importante no dejarte ninguna solución, porque si no pones el más menos, estás diciendo que solo tiene un punto de corte con el eje X. Y aquí tiene 2. ¿Vale? Es importante no dejarse los más menos. Entonces podemos poner que 1, 0 y menos 1, 0 puntos de corte eje X. Venga. Eje Y. Eje Y tenemos que calcular f de 0. F de 0 es igual a 0 al cuadrado menos 1 entre 0 más 2. Esto es menos 1/2. Pues esto quiere decir que el 0 menos 1/2 menos 0,5 punto de corte eje Y. Puntos de corte con el eje Y habrá como máximo 1. Puede que no haya, pero no puede haber 2 puntos de corte con el eje Y. ¿Vale? Como máximo 1, un punto de corte. No encontraremos punto de corte, por ejemplo, si tenemos una asíntota en x igual a 0. Ahí no cortará el eje Y en la vida. Una asíntota vertical. ¿Vale? Y por último me queda el punto 5, monotonía. Monotonía, crecimiento de crecimiento, máximos y mínimos. Todo se mete ahí. Para estudiar la monotonía tenemos que calcular la derivada de la función. A ver, ¿dónde tengo yo la función? Bueno, vamos a derivar. El denominador, fácil. El numerador es derivada del de arriba, 2x, por el de abajo sin derivar, x más 2, menos el de arriba sin derivar, x cuadrado menos 1, por la derivada del de abajo, que es 1. Arreglamos un poco esta derivada. Tenemos x más 2 al cuadrado. No voy a desarrollar esa identidad notable, no me sirve para nada. Y en la parte de arriba es 2x cuadrado más 4x menos x cuadrado más 1. Esto quedaría en el denominador el x más 2 al cuadrado y en el numerador queda x cuadrado más 4x más 1. Para calcular los puntos críticos hacemos la derivada igualada a 0. X cuadrado más 4x más 1 entre x más 2 al cuadrado igual a 0. Lo que tengo que hacer es igualar el numerador a 0, de la misma forma es como si estuviera pasando ese denominador al otro lado multiplicando, y tengo que resolver esa ecuación de segundo grado. ¿La tenéis por ahí resuelta? Sí. Menos 2 más menos raíz cuadrada de 3.
¿Esa mierda es la solución? Sí. Vale. Sí, por eso es una mierda. No pasa nada. Este se puede llegar a asumir. Los demás son así. Sí, lo que no se Todos podía son así. asumir es que no pudieras resolverlo por Ruffini. Eso es lo que no se puede asumir. Pero que te dé feo, pues nada, también tienen derecho. Pero por lo menos que te dé. Esto sería una solución, voy a aproximarla, menos 0,26 y la otra solución menos 3,73. Para representar, pues por lo menos pues tenga ahí una orientación de dónde los tengo que poner. Ahora, la tabla. La tabla va a ser tenemos esos dos y luego ¿cuál era la asíntota vertical? La teníamos en menos 2, ¿verdad? Entonces, desde menos infinito a menos 2. Después, desde menos 2 hasta el menos 3,73 y pico. Luego, desde el menos 3,73 y pico hasta el menos 0,26 y pico. Y por último, el menos 0,26 Antes que el 2. hasta el más infinito. A ver, ¿cuál era la pregunta? Que digo que el menos 3,73 es más pequeño que el menos 2. Mierda. Toda la razón. Entonces aquí es el menos 2. De aquí iremos hasta el menos 2. Menos 3,73. Menos 3,73. Vale. Muy bien. Aquí abajo ponemos el signo de f'. Abajo ponemos la función. Y abajo nos dejamos un espacio para hacer el respectivo cálculo y que quede ahí escrito. A ver, vamos a sustituir, tenemos esta, ahí tenemos la derivada. El denominador es siempre positivo porque está elevado a 2, entonces del denominador no me voy a preocupar, lo que va a determinar el signo es el numerador. Entonces sustituyo, por ejemplo, f', la sustituyo en menos 4. Al sustituir en menos 4 es menos 4 elevado a menos... es 1, ¿vale? Me sale positivo. Y ya directamente, como no me importa el denominador, no voy a poner, pongo que es mayor que 0 y ya está. Entonces aquí es positiva, función creciente. Luego tenemos este valor de aquí que podemos coger el menos 3. Menos 3 serían f' en menos 3. f' en menos 3 son 9 menos 12 más 1, que esto es negativo, menor que 0. Menor que 0, negativo, decreciente. Aquí hay una asíntota que sabemos que ocurría por la derecha. Por la aquí teníamos la asíntota en menos 2 y cuando hemos hecho los límites laterales nos salía que por la izquierda del menos 2. Era negativo, ¿no? Por la izquierda del menos 2 se iba a menos... Menos infinito. Menos por la izquierda a menos infinito. Y por la derecha más infinito. Sí. ¿Esto por qué no me hace caso? No sé, no te quiero. No me quiere, no, es que tengo la mano sudada de escribir y no me detecta bien. Me salía que por la izquierda era menos infinito y por eso me ha salido decreciente, así que vamos bien. Y aquí me tiene que salir... ¿Qué? Más.
¿Por qué? Creciente. Porque Tú tiende a más imagínate la asíntota, ¿vale? Por la izquierda se va a menos infinito. Sí. Y por la derecha, ¿a dónde se va? A más infinito. Entonces la función, ¿cómo va a ser? decreciente, ¿no? Decreciente, porque siempre se ve de izquierda a derecha. Entonces aquí, Vale. para ir bien, me tiene que seguir saliendo menos un negativo. ¿Vale? Para que todo vaya bien. Vale. Puedo coger el menos 1. Sustituir por el menos 1. Si sustituyo por el menos 1 es menos 1 al cuadrado, 1. 4 por menos 1, menos 4. Más 1, menos 2. Así que perfecto. Que es menor que 0, que es negativo, que decrece. Y por tanto no contradice nuestra información de los límites laterales. ¿Vale? Vale. Y me queda el último trozo, que aquí, a ver, tenemos que coger, por ejemplo, 0, que es fácil de sustituir. F' en 0 sería el 1, nos daría el numerador, que es lo único que me importa para el signo. Así que esto es mayor que 0, aquí me sale positiva y aquí crece. Y por tanto, tenemos que la función f de x creciente desde menos infinito a, el punto era el menos 2 menos raíz de 3, unión desde el menos 2 más raíz de 3 al más infinito. Aquí la función crece. F de x decreciente desde, bueno, es desde el menos 2 menos raíz de 3 hasta el menos 2, unión desde el menos 2 hasta el menos 2 más raíz de 3. Me tengo que saltar el menos 2 porque ahí ni es creciente ni es decreciente, ahí tienes una asíntota. El x igual a menos 2 menos raíz de 3 es un máximo. Y x igual a menos 2 más raíz de 3 es un mínimo relativo. ¿Vale? Nos faltaría calcular la f del menos 2 menos raíz de 3. Que lo voy a hacer rápidamente con la calculadora. Te da menos 7,46. Menos 7,46. Y f de el menos 2 más raíz de 3. ¿Qué da? No lo sé. ¿No lo tienes? Menos 4 más 2 raíz de 3. ¿Menos qué? Menos 4 más, más 2 raíz de 3. Bueno, voy a aproximarlo. ¿Lo tienes aproximado? No. Ahora te lo digo. Ah, ya lo tengo yo. Menos 0,53. Sí. Bueno, pues una vez estamos aquí, pues podemos representar la función la asíntota oblicua era... ¿Os acordáis cómo se llamaba? Sí, Y es igual a A ver, X menos. y es igual a x menos 2. Sí, eso, Vale, sí, sí. pues para representar la asíntota oblicua tenemos que hacer una tabla de valores porque es una recta. Lo más fácil es hacer x igual a 0, entonces la y es menos 2. Y si hacemos que la y sea 0, la x tiene que ser 2. Entonces esos son dos puntos, los puntos de corte con los ejes, y ya tenemos ahí. El 0 menos 2 pasa por este punto y pasa por el 2, 0. Entonces, Vale. esta... Y hoy. ¿Qué? De parte de Esther dice que te calles y que vamos con ella. Vale, dile a Esther que se espere 2 minutos. Me tenías que contarnos algo, recuerdo. Sí, de hecho es importante. Sí. Espérate, voy a decirle a Esther que se espere. Vale, vale. Viva Luis. Voy a decírselo yo.
Es mejor. Ya está. Luego tenemos una asíntota vertical donde era x igual a menos 2, ¿era? A ver. Sí. Sí. Por la izquierda quedaba. Era, Por la izquierda menos infinito. era menos infinito, entonces la función va a hacer una cosa así. Y luego por aquí va a hacer una cosa así. Sí, queda así. Este punto de aquí tiene que ser el punto de corte, que era el punto 0 ¿qué? 0, 0 menos un medio. 0, 1 y 0 menos 1. Digo, el corte con el eje Y era... Ah, con el eje Y, Medio. 0 menos un medio. Perfecto, pues lo he puesto en el sitio. Sí, puedo hacer el teorema del punto gordo, que es que haces este un poco más tocho y ya no sabes por dónde pasa. Teorema del punto gordo. Claro. Eso lo hacemos en dibujo. Vale, pues lo dejamos aquí, ¿vale?